Buenas tardes, jóvenes estudiantes del primero de bachillerato. Soy el profesor Ronnie. Esta es una clase de física para que ustedes más o menos tengan la idea y sepan de qué se trata la física, ¿no? Como vemos aquí en esta presentación, las herramientas matemáticas son las que se utilizan en física, lo que es la simbología matemática, aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. En la simbología matemática nosotros tenemos lo que representan algo. En general los símbolos son conocidos dentro del contexto en que se encuentran. En las matemáticas los símbolos representan operaciones o relaciones entre números o valores. En el post de esta semana escribí aquí, como podemos ver en la imagen, lo que hay muchos, pero vamos a ver los más importantes como están aquí en la imagen. Tenemos el más, menos, por, división, el igual, paréntesis, corchetes, llaves, el porcentaje y mayor y menor que. Estos son los más básicos en lo que es la simbología matemática. En la física, todo esto rige en el origen, en el comportamiento del sistema dentro de los más grandes, son como decir las estrellas o galaxias, los que yo antes les mencionaba, que física es todo lo que tenemos alrededor. Todo, no solo aquí en la Tierra, sino que también tenemos en el espacio. Entonces, lo que es la física trata de explicar cada comportamiento de cada cosa, su origen, de dónde proviene, de cada número, cada cosa que tenemos, de qué está compuesto. Por ejemplo, aquí dice física, se describe como las leyes del origen del comportamiento del sistema, desde los más grandes, estrellas o galaxias, hasta los más pequeños, átomos y partículas subatómicas. Átomos y partículas subatómicas quiere decir de qué está compuesto. Por ejemplo, el lápiz, el borrador, está compuesto de átomos y partículas en su interior, muy pequeñas que no podemos ver con el ojo humano. Necesitamos un equipo especial para poder verla. Entonces, como dice, entre los más grandes fuera de la Tierra y los más pequeños que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Para cubrir esto es un rango tan amplio de valores en los cuales las magnitudes de físicas de forma práctica y evitar el uso excesivo de cifras. Es decir, para esto se utiliza la notación científica. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos a veces que nos dan cantidades demasiado grandes, muy grandes. Entonces para esto es la notación científica, es para disminuir el rango de cifras que vamos a calcular o vamos a tener en cuanto a la resolución de un problema, ¿de acuerdo? Entonces, para esto hay sistemas de unidades que son las más comunes, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Esto es una pequeña introducción para que ustedes tengan una idea de lo que es la simbología matemática y todas las herramientas matemáticas a disposición y en física, porque todo esto va de la mano con la física, ¿de acuerdo? Entonces, en el sistema de unidades, que es el SI, la constante de la gravitación es la universal. Tenemos nosotros la gravedad, la carga eléctrica, el protón, neutrón, la masa, el peso, que es lo más común es que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Nosotros a veces nos mandan a la tienda a comprar una libra de arroz y eso tiene un peso, eso tiene una masa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en cuanto a lo que es la simbología matemática. Tenemos aquí los símbolos matemáticos del alfabeto griego y las de minúsculas y mayúsculas. Esto de aquí también tenemos que saber, ¿no? Lo que es el alfa, beta, eta, neta, zeta, gamma, epsilon, de zeta. Algunos de estos símbolos los veremos. Por ejemplo, este símbolo que vemos aquí, que es pi. Aquí es pi. Ese es un símbolo muy utilizado no solo en la física, sino que también en la matemática, ¿de acuerdo? Tenemos acá lo que es los símbolos griegos mayúsculas, como vemos alfa, beta, que se pueden representar, el delta. Todos estos símbolos ustedes deben repasarlos, darse una pequeña leída para que puedan familiarizarse, ¿no? Como es la primera clase que tenemos, así como les prometí, una clase grabada en la que ustedes vayan sabiendo y escuchando la explicación que yo voy dando. Continuando, pues esto es lo que es tanto esto es en el alfabeto griego. Muchas letras se van a utilizar. Vamos a ver más adelante poco a poco,
¿de acuerdo? Tenemos aquí lo que es la aritmética. La aritmética es algo básico, ¿no? Solo que aquí dice la aritmética es una rama de las matemáticas cuyo objetivo de estudio son los números y las operaciones elementales hechas con ellos, adición, sustracción, multiplicación y división. Aritmética son operaciones básicas, ¿de acuerdo? Cuando ustedes escuchen aritmética, les sabrán que es operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, ¿de acuerdo? Aquí tenemos como adiciones, suma, sustracciones, resta, multiplicación y división, ¿de acuerdo? Esa partecita, por favor, mucha atención, muy pendientes, que siempre la debemos de utilizar. A veces en vez de decir suma vamos a decir adición, en vez de resta vamos a decir sustracción, ¿de acuerdo? Y multiplicación y división como es lo típico de siempre, ¿de acuerdo? Como ejemplo, estas imágenes que acoplé son lo que es las operaciones básicas en base a lo que es aritmética, ¿no? Continuamos. Tenemos la posibilidad de presenciar un entrenamiento de la modalidad de Strongman, un personaje, ¿no? Un momento dado, un atleta empuja sobre el suelo sin razonamiento una plataforma de 250 kilogramos. KG es kilogramos de masa. Bueno, continuando esto, tenemos aquí lo que dice la fuerza ejercida, es un vector. ¿Por qué? ¿Qué efecto de la fuerza ejercida sobre una plataforma? Tenemos acá si la plataforma es acelerada 1 metro por segundo, menos 2 al cuadrado, menos 2, halla la fuerza que aplica el atleta a la aceleración de un vector. ¿Por qué? Listo, acá tenemos un segundo atleta, ayuda al primero a empujar la plataforma. Si lo hace, ¿cómo identifica la fuerza en la misma dirección y sentido? ¿Cuáles son las fuerzas y aceleración resultantes? Si el segundo atleta aplica una fuerza perpendicular al primero, ¿cuáles serían el valor y la dirección de la fuerza restante? Entonces, aquí a continuación el primer atleta levanta repetidas veces un barril de 150 kilogramos de masa. Determina la fuerza de hacer para mantener el barril en esa posición fija por encima de la base. Estos son simples ejemplos, ¿de acuerdo? Para saber qué es lo que es. Aquí él aplica la fuerza, la masa, la velocidad, la aceleración. ¿Qué es un vector? Un vector ya vamos a ver más adelante. Un vector es son líneas verticales, perpendiculares, circulares, dirección al punto de origen. Eso ya lo hemos de ver más adelante, ¿no? Entonces, una pequeña explicación nada más. Entonces, todo esto es lo que es la física y la aritmética interviene, ¿sí? Todo esto la aritmética interviene, porque aquí vamos a aplicar, miren, por ejemplo, ahí dice si la plataforma es acelerada en 1 metro por segundo elevado a menos 2, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a aplicar lo que es ahí la multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a aplicar masa, aceleración, lo que yo les decía cuando subí, que les dije que vamos a utilizar unas fórmulas en cuanto a distancia es igual a velocidad por tiempo, despejando esa misma fórmula, despejándola para hallar velocidad, y si no tenemos velocidad, encontrar la velocidad. Si no hay tiempo, encontrar el tiempo, y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es una pequeña parte en cuanto al tema, ¿no? Estos son herramientas matemáticas que van para saber y nos ayudarán en el transcurso del aprendizaje en lo que es la física, ¿sí? Por favor, mucha atención. Pueden volver a repetir el video. Ahí mismo están las diapositivas, están muy claras ahí. Cualquier novedad pueden consultarme, no hay ningún problema. Continuamos. Vamos a lo que es el álgebra. El álgebra se conoce como álgebra de la rama de la matemática en la cual las operaciones son generalizadas empleando números. Se conoce como números, letras y signos que representan simbólicamente un número u otra entidad matemática. Según Baldor, es un señor que hizo un álgebra de Baldor, que esa antes se la utilizaba, ahora ya está resumida en los libros de texto que ustedes tienen, que ya hemos de ver, ¿no es cierto? Pero para saber, el álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible. En este sentido, se puede reseñar que la enseñanza del álgebra está denominada por la obra Álgebra de Baldor, libro del matemático cubano Aurelio Baldor, que desarrolla y trata todas las hipótesis de esta ciencia. Si escuchamos álgebra de Baldor, puede ser que nos confundamos un poquito en cuanto, digamos,
Baldor, por ejemplo, es de egipcio o árabe, pero no, ahí dice era un cubano, ¿sí? Entonces, el álgebra de Baldor hay problemas a considerar en donde aplicaremos todo tipo de matemáticas, fracciones, multiplicación, división, radicación, radicales. En el trabajo que les dejé de matemática, estudiantes, por favor, ahí están lo que es fracciones, por favor, eso fracciones va a lo que es aritmética en base a todo este temita de ahorita de la clase de física, ¿de acuerdo? Por favor, ponen mucha atención y resolver el trabajo que les voy a mandar de física, ¿de acuerdo? Esto es álgebra. Seguimos. Aquí tenemos las expresiones. ¿Qué son las expresiones matemáticas? Algebraicas, perdón. Las expresiones algebraicas son el conjunto de números y por símbolos representados por letras que manifiestan un valor desconocido, siendo llamado como incógnita o variable. Los símbolos se encuentran relacionados a través de signos que indican las operaciones que sea necesario efectuar, bien sea la multiplicación, suma, resta, entre otros. ¿Lo ven? Con el objetivo de conseguir el resultado de las variables. En este sentido, los términos se distinguen o separan por medio de signos. En el caso de estar separadas por el signo de igualdad, se llama ecuación. Existen diferentes tipos de expresiones, lo cual se diferencian por la cantidad de términos presentes. En el caso de ser uno, se denomina monomio. Si son dos, binomios. Si son tres, trinomio. En el caso de ser más de tres términos, se le conoce como un polinomio. Álgebra, la resolución de muchos problemas requiere planteamiento y soluciones de ecuaciones. Bueno, aquí un poquito vamos a hablarles acerca de esto. Ahí dice, existen tipos diferentes expresiones, ¿no? Diferentes, en las cuales se diferencian por cantidades. Poco a poco vamos a ir viendo. Vamos a ver lo que es primero un monomio, vamos a ver luego qué es un monomio, pasamos al trinomio y así sucesivamente. Una vez pasado eso, seguimos al polinomio. Esto es para que ustedes sepan diferenciar las expresiones. Por favor, mucha atención en estas partes de expresiones algebraicas, ¿sí? Tengamos muy en cuenta cada tipo de expresión. Continuamos. En física, estas expresiones algebraicas se las aplica. Por ejemplo, abajo tenemos, hoy tienes clase de tenis. Dice, la máquina lanzabolas proyecta una pelota horizontalmente con una velocidad de 15 metros por segundo elevado a -1. Tenemos unos ejercicios de potencias que ustedes tienen en el trabajo de matemáticas que les envíen. Desde 1,5 metros de altura sobre el suelo. ¿A cuánto tiempo tardará la pelota en caer? Es una pregunta que hay que resolver. ¿Qué forma tiene una trayectoria? ¿A qué tipo de función matemática estaría asociada? Al terminar la clase se llama un amigo desde un parque de atracciones en Orlando. Te comenta que la temperatura es de 70 grados Fahrenheit. ¿A qué valor de grados centígrados equivale? Una nueva y espectacular montaña rusa tiene una pirámide bajada de 85 metros de altura. Como tu amigo duda si subir o no a la atracción, decide calcular con qué velocidad llegan los vagones a su punto más bajo. ¿Cuál es este valor de la velocidad? Se inicia en la caída con velocidad nula. Ok, estos son problemas que se nos va a presentar en física. En física habrá muchos problemas en donde aplicaremos monomios, binomios, trinomios y ecuaciones. Ya vamos a ver más adelante. Y en cuanto aquí, lo que ustedes acaban de oír y observan es un problema que hay que resolver. El primero es cuánto tiempo tardará. Por ejemplo, el tiempo se calcula y tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Si tenemos una velocidad, que ahí la tenemos, y la distancia, con la distancia de 1.5 metros, y con esas dos vamos a dividir 15 metros sobre 1.5 metros, ¿de acuerdo? Eso simplemente tiene un proceso, ¿ok? Esto es como les digo, son pequeños ejemplos para que ustedes vayan comprendiendo de qué se trata la física, ¿sí? Y cómo va de la mano con las herramientas matemáticas. Continuamos. Y por último tenemos la geometría y trigonometría. Sé que esto no creo que hayan visto, no sé, pero no es tan complicado. La geometría es una rama también de la matemática dedicada al estudio de propiedades del espacio y de las figuras que pueden generarse en él. Triángulos, rectángulos, hexágono, un polígono, todo entre otros. ¿De acuerdo? Propiedades que cubren entre otras sus formas y sus posiciones relativas a sus medidas.
En particular, el estudio de triángulos, como ya les